Muy bien, quiero invitarle por favor que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el Antiguo Testamento. Hoy día quiero compartir un versículo, un extracto de este libro de Ezequiel en el capítulo 34. Yo voy a leer de la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Y vamos a hoy día hablar de un tema muy especial que tiene que ver con esta miniserie de enseñanzas y mensajes que hemos tenido durante estas semanas, que tiene como propósito que aquellos que nos visitan y somos parte de Vida Real Iglesia Cristiana, podamos conocer más de la iglesia, podamos conocer más de la vida de la iglesia, podamos conocer de este proyecto de Dios que es la iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de la relación de los pastores con la iglesia. A veces cuando yo hablo con algunas personas en la calle o hago conocidos y nuevos amigos y me preguntan, ¿y tú, Darío, en qué trabajas? Cuando me hacen esa pregunta yo dudo de decirles en qué trabajo, porque muchas veces cuando les digo, bueno, yo trabajo como pastor en una iglesia evangélica, su cara les cambia. Y se ponen así como serios, estoy con un pastor, ¿ya? Y a veces eso crea una barrera con algunas personas. Porque todos nosotros a veces tenemos una idea de lo que es un pastor de una iglesia evangélica. Tenemos, ustedes y yo, una idea, una visión de lo que es un pastor. A veces yo espero un tiempo para introducir a las personas y decirles, bueno, yo trabajo en una iglesia cristiana. Ah, ya, qué interesante eso. Siempre he querido ir a una iglesia y conocer más. Y cuando les digo que soy pastor, ah, ya. Bueno, después de eso tengo que explicarles lo que es un pastor, ¿ya? Y cuando yo les explico lo que es el trabajo de un pastor, ellos se relajan un poco más, les cambia la cara porque dicen, ah, ok, entiendo. Y trato de explicarles de manera muy simple y sencilla lo que es la figura y el rol de un pastor en una iglesia cristiana. Trato de, obviamente no saco mi Biblia para darle un estudio bíblico acerca de lo que es el rol y la figura de un pastor en una iglesia, pero trato de guiarles a través de la Escritura, de esta figura del pastor en una iglesia cristiana, en la iglesia del Señor. Hoy día quiero hablar acerca de esta parte de la vida de la iglesia, los pastores. La semana pasada estuvimos hablando de los ancianos y que hace relación esta figura de ancianos líderes en la iglesia a los pastores, a los obispos también. Pues bien, vamos al texto para adentrarnos hoy día en esta figura del pastor, los pastores y la relación que tienen con una iglesia cristiana, una iglesia del Señor, para que usted y yo podamos conocer más. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Estas son palabras del Señor al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Este capítulo 34 del libro de Ezequiel es un capítulo muy interesante de leer. Y yo quiero invitarle que usted en su casa lo lea. Porque en este capítulo el Señor está hablando de su pueblo, de la nación de Israel. Este libro Ezequiel está en el Antiguo Testamento, en el contexto del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Ezequiel es conocido como uno de los profetas también mayores, importantes en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas importantes con Isaías y Jeremías. Y nosotros sabemos que los profetas jugaban un rol muy importante en la antigüedad con el pueblo de Israel. Eran hombres de Dios a quienes Dios le entregaba un mensaje y un mensaje específico para su nación, para el pueblo de Israel. A veces el mensaje que Dios le entregaba a los profetas era para un rey, para una autoridad. A veces el mensaje que Dios entregaba para un profeta, un hombre de Dios, no era necesariamente para alguien de la nación de Israel, para otro rey, para otra nación. Los profetas en el Antiguo Testamento y en el contexto de la nación de Israel eran personas respetadas, pero también y muchas veces eran temidas.
temidas porque los profetas eran muy diferentes a los profetas que tal vez hoy día escuchamos en algunos lugares, en algunas iglesias, profetas que profetizan. Veo que Dios te va a bendecir con una casa. Veo esa casa, veo ese auto, veo ese ascenso en tu trabajo. Hoy día podemos encontrar muchos profetas que profetizan bien y bendición. Y queridos hermanos, ¿a quién no le gustaría que le dijeran, mira, Dios me dijo que te dijera que te va a bendecir de una manera excepcional? ¿A quién no le gustaría eso? Claro, a todos nosotros. ¿A quién no le gustaría que Dios nos bendijera? Pero la verdad es que los profetas del Antiguo Testamento, si usted hace un estudio y una observación, muy poco ellos profetizaban de esta manera. Los profetas del Antiguo Testamento eran guiados por Dios muchas veces con un mensaje duro, un mensaje que hasta a ellos les costaba soportar y no querían entregar, porque ellos sabían que si entregaban ese mensaje de Dios, les iba a provocar a ellos problemas. Le iba a provocar a ellos persecución, le iba a provocar que los reyes, las autoridades y el pueblo de Israel y otros profetas no gustaran de ellos. Uno de los grandes ejemplos de este profeta que sufrió por el mensaje que Dios le entregó y que debía este profeta entregar a la nación de Israel y a sus autoridades fue Jeremías. Él sufrió mucho por causa de ser obediente al Señor y entregar un mensaje de Dios. Él fue perseguido, él fue torturado, menospreciado. Y todo esto porque él quiso ser fiel a Dios como profeta. Aquí nosotros encontramos este versículo donde Dios le entrega un mensaje al profeta Ezequiel que va dirigido a los pastores. Y en el contexto de la nación de Israel, los pastores, ¿quiénes eran? Nosotros sabemos, si estudiamos la historia de la nación de Israel, ellos como nación nacieron como familias que trabajaban con rebaños. Era un pueblo nómade. Era un pueblo que en sus inicios tenían rebaños, tenían ovejas. El pueblo y la nación de Israel tenía muy claro la figura de un pastor que trabaja con ovejas. Literalmente, en el campo, que lleva las ovejas a pastar y cuida las ovejas. La nación de Israel tenía muy clara esta figura, porque ellos, como en su identidad, nacieron, crecieron y se desarrollaron como una nación de pastores, que iban de un lugar a otro donde el Señor les llevaba y debían cuidar y debían tener rebaño para alimentarse también. Es por eso que la figura de pastor que nosotros encontramos en este versículo 2 no hace tan solo referencia a pastores literales que cuidan ovejas, que son animales, sino que es la figura también retórica que Dios usa para referirse a aquellos que tienen una responsabilidad y son líderes de cuidar y guiar a su nación, al pueblo de Israel. Cuando el profeta Ezequiel está hablando y entregando esta palabra a los pastores de Israel, está hablando de parte del Señor a aquellos que son líderes, aquellos a quienes Dios les ha encargado una función muy importante: guiar, cuidar a su pueblo, a su nación. Cuando usted lea el capítulo 34, se va a encontrar que lamentablemente algunos de los pastores de Israel, estos líderes, no estaban cumpliendo su función correctamente. Y es por eso que Dios interviene y manda un mensaje a través de este profeta tratando de volver al pueblo de Israel y a los líderes a estar alineados con Él y su voluntad. Hoy día nosotros también debemos recordar que la figura de pastor no tan solo la encontramos en el Antiguo Testamento en relación a la nación de Israel, sino que si usted y yo ponemos atención en el Nuevo Testamento, que hace relación a la iglesia, a este pueblo de Dios, donde no hay judío, no hay griego, hombre, mujer, esclavo y libre, donde muchas personas de todas las naciones pueden llegar a ser pueblo de Dios, hijo de Dios, familia de Dios, también encontramos la figura de pastores, los pastores. De hecho, podemos leerlo cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él, haciendo referencia a Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
La figura de pastor también era algo conocido, muy bien conocido en la historia y en la vida de la iglesia cristiana desde sus comienzos. Es decir, no era solamente una figura que era perteneciente a la nación de Israel o había que ser judío para entender esta figura retórica de un pastor que tiene una responsabilidad de parte de Dios de guiar y de cuidar. Hoy día la iglesia está enfrentando muchos desafíos muy complicados. Frente a los desafíos y problemas que la iglesia del Señor tiene hoy, como cristianos nosotros podemos escoger dos actitudes, como cristianos y como iglesia. La primera actitud es la de criticar. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tentados de criticar cuando las cosas no se están haciendo bien? ¿A alguien le gusta el fútbol aquí? ¿Alguien ha ido a un estadio alguna vez? ¿Sí? ¿Qué equipo le gusta? ¿Colo-Colo, la U? Cuando usted ha estado ahí en el estadio y su equipo está jugando mal, ¿cómo usted se siente? ¡Ay, que están jugando mal! Estoy súper contento. ¿Sí? Así actuamos cuando usted está viendo un partido por la televisión. ¡Uy, el entrenador, los cambios malos que está haciendo! Es un súper buen entrenador. ¿Actuamos así nosotros? Si un entrenador hace cambios que a nosotros no nos gusta y un jugador, 2, 3 jugadores no están jugando bien, a veces nos pasa con la selección chilena, ¿cuál es nuestra actitud frente al televisor? ¿Estamos alentando a la selección chilena o estamos criticando a los jugadores? No, si el Alexis Sánchez ya está viejo ya, ¿y para qué lo ponen? Tienen que sacarlo. Pero cuando hacía muchos goles, todos nosotros, ¡ay, Alexis Sánchez era espectacular! ¿Cierto? Y también los entrenadores. Los entrenadores, Bielsa, tremendo entrenador, pero cuando no hacía las cosas, no hacía, hay que echarlo inmediatamente. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando a veces vemos estos desafíos también en la iglesia? Podemos tener la actitud crítica, es decir, fijarnos únicamente en los problemas, defectos, falencias de la iglesia y enfocarnos en criticar solamente como lo hacemos nosotros cuando somos fanáticos de un equipo de fútbol. Pero también podemos tener una segunda actitud y podemos escoger entre una primera actitud de criticar, una segunda actitud. Y esta segunda actitud es la de trabajar para corregir aquellas cosas que no están bien, en este caso en la vida del pueblo de Dios de la iglesia, que afecta a la iglesia, a su estado, su salud, de acuerdo con lo que Dios quiere y espera de su iglesia. Es decir, podemos tener una segunda actitud. Sí. Sabemos que la iglesia no es perfecta. ¿Han escuchado esto ustedes alguna vez? ¿Hay iglesia perfecta? ¿Han escuchado que alguien, sí, pero es que bueno, es que no hay iglesia perfecta? ¿Han escuchado ese término? ¿Alguien alguna vez le ha dicho eso? Bueno, tal vez nosotros podemos desatender, no, si mi iglesia es perfecta. Todos los hermanos son perfectos, el pastor es perfecto, todo es perfecto. Y te invito, porque si tú llegas a mi iglesia, realmente te va a encantar. Somos la iglesia perfecta de esta ciudad. ¿Será que la iglesia del Señor, que es la iglesia local, nosotros como ejemplo, somos perfectos? ¿O será que tenemos nuestras cositas? Podemos tener una actitud de crítica o podemos tener una actitud de trabajar, de saber cuáles son nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros problemas, nuestras debilidades y hacer algo al respecto según el modelo y la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que el rol que juegan los pastores en relación a la vida y a la salud de una iglesia es muy importante. La relación de los pastores con la iglesia determina si una iglesia crece, es saludable, glorifica a Dios y cumple la misión que Dios le da. Es por eso que nosotros como cristianos necesitamos saber, si usted quiere participar, si usted quiere seguir participando de Vida Real o de alguna otra iglesia cristiana, usted necesita saber ¿cuál es el rol, la figura de un pastor en una iglesia cristiana local? Nosotros necesitamos saber. Y creo que el Señor nos muestra acerca de este rol a través de este versículo 2 de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2.
La verdad, sobre este tema, queridos hermanos, hay un montón de versículos y partes en la Biblia que podemos encontrar sobre este tema. Yo he tratado de compactar lo más que se pueda para hablar hoy día acerca de esto, el rol del pastor con la iglesia, la relación del pastor con la iglesia. Pero quiero que nos centremos en primer lugar en este versículo 2, capítulo 34 de Ezequiel, para avanzar en conocer los pastores en la obra de Dios y en su relación con la iglesia. En primer lugar, mire, quiero que se fije conmigo en este versículo. Al final del versículo hay una pregunta que el profeta le hace a los líderes de Israel de parte de Dios. ¿Y cuál es la pregunta que les hace? ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ahora, en esta pregunta que está en el versículo 2, hay 3 palabras que quiero que usted se fije para que podamos conocer esta relación del pastor con una iglesia cristiana. ¿Y cuál es una de estas primeras palabras que tal vez le llama la atención en esta pregunta? ¿Apacentar? ¿Qué otra palabra le llama la atención? ¿Rebaño? Pastores. Aquí hay 3 palabras importantes que la palabra de Dios menciona y que tiene relación con esta figura del pastor, para que usted y yo podamos entender mejor cuál es la figura que Dios tiene de un pastor en su pueblo. Vamos a partir primero con la primera palabra, porque está antes que las otras. La palabra pastores. ¿De dónde viene la palabra pastor? ¿A quién se le ocurrió la palabra pastor? Cuando nosotros escuchamos la palabra pastor, ¿a qué lo asimilamos? ¿Ovejas? Interesante que no vemos la palabra ovejeros en la Biblia. ¿Alguien ha encontrado esa palabra ovejeros en la Biblia? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿No se acuerda? Ya. Vamos a buscar, ya, a ver si encontramos esa palabra ovejero en la Biblia. Sí, yo quiero decirle que en el sur de Chile algunos ocupan esta palabra ovejeros. Y cuando nosotros ocupamos la palabra ovejeros, estamos haciendo relación ¿a qué? ¿A quién? A ovejas, a alguien que trabaja con ovejas. Pero ¿por qué entonces a alguien en la Biblia que trabaja con ovejas, sabemos, ovejas como animales, pero ovejas en la figura de hijos o del pueblo de Dios, se les llama pastores? ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿De dónde viene esa palabra pastores? Yo creo que todos nosotros que llevamos la iglesia años o llegamos a una iglesia, cuando reconocemos o nos hablan del pastor nosotros o escuchamos, comenzamos a llamarle pastor. Y tal vez por años le decimos pastor, ¿cierto? Pero nos preguntamos ese primer día, ¿por qué tengo que llamarlo pastor? ¿De dónde viene esa palabra pastor? Es interesante que no vemos la palabra ovejero en la Biblia, pero sí pastores. Y se vincula esta palabra con ovejas, al cuidado, porque cuando tenemos la imagen bíblica de un pastor, también tenemos la imagen bíblica de ovejas, ¿cierto? Ahora, cuando se vincula el pastor con las ovejas, ¿qué es lo que generalmente la idea que tenemos del pastor con las ovejas? El que las cuida, ¿cierto? Generalmente es la persona que cuida a las ovejas. Y esa es la idea, el concepto que tenemos de un pastor. Y generalmente ese es el único concepto que tenemos de un pastor, el que cuida o debe cuidar las ovejas. Pero este término cuidar o este verbo cuidar, la verdad puede ser muy amplio. Un pastor puede cuidar a una persona ¿de qué manera? ¿De qué manera un pastor? Y entramos ya a la interpretación pastor como un líder de una iglesia, ovejas como miembro de una iglesia. Si decimos que el pastor cuida a los miembros de la iglesia, ¿cómo debe cuidarlos? ¿Qué es cuidar a un miembro de la iglesia? Es un término muy amplio, ¿cierto? Yo puedo cuidar como pastor a cada uno de ustedes de distintas maneras si yo me enfoco en que tengo que cuidar. Pero queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre que un pastor debe cuidar a las ovejas? ¿Qué dice Dios sobre este cuidar? Debemos, cuando nosotros encontramos la palabra y figura de pastores en la Biblia, yo quiero invitarle que usted busque
el concepto y la idea que Dios tiene de esos pastores. Es decir, que busquemos en la Biblia, nos guiemos por la Biblia antes que nuestra idea. Esto es algo muy importante que como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer y como iglesia. Es decir, debemos poner atención a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. En segundo lugar, encontramos otra palabra aquí muy interesante en esta pregunta. Y la segunda palabra es apacentar. El verbo apacentar lo encontramos en otras partes del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Usted puede hacer una investigación en su casa. Ahora, esta palabra apacentar que está aquí, que usted la lea, está vinculado ¿a qué? ¿O a quiénes? A los pastores, ¿cierto? Está en el contexto, dice, no deben los pastores, ¿qué? Apacentar. Y está vinculado también ¿a quiénes? Al rebaño. Nosotros encontramos en Juan capítulo 21, versículo 17, que el Señor Jesucristo utilizó esta palabra apacentar cuando estuvo hablando, adivinen con quién, con el apóstol Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pablo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y ocupó este término apacentar. Jesús la utilizó. El apóstol Pablo la utilizó, Pedro la utilizó. La palabra apacentar tiene un significado especial. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra apacentar? Tal vez atrevernos. ¿Ah? Calmar, apaciguar. Buen intento, hermano Eliseo, pero no va por ahí. Pero buen intento. ¿Cómo? Alimentar. La palabra apacentar quiere decir alimentar. Esta palabra apacentar viene del griego koine, bosque, que quiere decir pastar, alimentar. Es decir, cuando el Señor dice que los pastores deben hacer ¿qué? Apacentar, lo que el Señor le está diciendo a los pastores que deben hacer ¿qué? Alimentar. ¿Y alimentar a quién? Al rebaño del Señor. Y el problema que el Señor tenía con estos pastores, adivinen que no estaban alimentando al rebaño del Señor, sino que se estaban alimentando a ellos mismos. Ahora, la tercera palabra que encontramos en este versículo es la palabra rebaño, ¿cierto? Muy bien, Daniela, rebaño. Esta palabra rebaño nos entrega una imagen de un grupo de animales. Literalmente, son un grupo de animales. Eso es un rebaño. Cuando tenemos ovejas juntas, camellos juntos o tenemos otros animales, es un rebaño. Generalmente en el contexto bíblico, cuando hablamos de rebaño, lo vinculamos con ovejas, ¿cierto? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, esta es la imagen que tenemos también, y cuando Dios utiliza esta palabra de manera figurativa también, hace referencia no a animales, sino que hace referencia a su pueblo, mi pueblo. Ahora, ¿por qué Dios llama a su pueblo, a la iglesia, rebaño? ¿Por qué los llama rebaños? ¿Porque somos animales? No, obviamente que no. Yo escucho a veces a algunos que dicen, pastor, eso lo pondré en duda, ¿ok? Algunos, ¿ya? Animal, es a veces un insulto que nosotros utilizamos, ¿cierto? Pero no, cuando el Señor habla de rebaño, está hablando de su gente, de su pueblo. ¿Y por qué Dios llama a su pueblo rebaño? Porque Él es el pastor de su rebaño, el buen pastor. Esta palabra rebaño que aparece aquí hace referencia al pueblo de Dios, en el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero vamos a adentrarnos en esta labor de los pastores que Dios le dijo a través del profeta Ezequiel. Los pastores, ¿qué tienen que hacer? Apacentar. Y podemos ver a través de la Escritura que la palabra apacentar quiere decir alimentar. ¿De dónde viene la palabra pastores? ¿A qué se parece? ¿De dónde viene esa palabra? De pasto,
¿Y por qué? ¿Por qué parece que esta palabra pastores viene de pasto? Porque los pastores que daban a las ovejas pasto. Porque los pastores debían llevar a las ovejas a lugares donde había pasto. Porque los pastores debían preocuparse que las ovejas, si tenían un rebaño, debían comer sus ovejas buen pasto. De ahí viene la palabra pastor, que hace referencia también a alguien que está vinculado con alimentar a su rebaño. Interesante, ¿usted sabía eso? Los pastores hemos sido comisionados por el Señor para apacentar al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto es para desarrollar una labor de alimentación y guía por medio de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esta razón que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el apóstol Pablo, haciendo la lista de los dones que Dios ha dado a la iglesia, menciona pastores y maestros. Muchos teólogos vinculan la palabra pastor en Efesios capítulo 4, versículo 11, vinculan y llegan a la conclusión de que cuando Pablo dice pastores y maestros, está hablando de la misma persona. Es decir, pastores que tenían la capacidad de enseñar. Y en esta figura del pastor en la iglesia de Dios, cuando un pastor enseña a la iglesia, queridos hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el pastor? Está alimentando al rebaño. La influencia de los pastores es por medio, en una iglesia cristiana, es por medio de la enseñanza. Es por medio de la exposición y la predicación de la palabra de Dios. Cada semana. Es por eso que si usted conoce a un pastor, o tal vez ya ha conocido varios pastores, una de las características de aquellos que servimos como pastores es que enseñamos mucho y somos llamados a enseñar. A veces yo he tenido conversaciones, y esto es algo íntimo, pero yo no doy nombres, ya, así que no se preocupen. Y estén trabajando, ¿de quién va a hablar? No, a veces yo tengo conversaciones con distintas personas, con muchas personas, y cuando me hacen preguntas sobre algunas cosas, yo cito algunos versículos y digo, mira hermano, mira hermana, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, ya pastor está bien, pero yo quiero saber su opinión. Bueno, es que como pastor, la verdad, si tú quieres hablar conmigo como pastor, mi opinión es lo que la Biblia dice. Ya está bien, pero quiero hablar con el hermano Darío. Quiero saber su opinión. Bueno, como cristiano, yo quiero decirte, mi opinión es lo que la Biblia dice. Tengo un compromiso con la palabra del Señor. A veces pensamos, o tal vez personas esperan que nosotros los pastores demos una opinión que esté fuera de la Biblia, pero los buenos pastores son aquellos que alimentan, apacentan el rebaño. Y los pastores que sirven en el pueblo de Dios son llamados a alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Es por eso que cuando los apóstoles fueron los primeros líderes en la iglesia y surgió uno de los primeros problemas, atender a las mesas, a viudas griegas, los apóstoles guiaron a la congregación para que escogieran servidores de las mesas, diáconos. Y ellos dijeron, porque nosotros no podemos descuidar la predicación de la palabra y la oración. Pablo indica a Timoteo que los pastores deben recibir doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Doble honor, aquellos que se encargan de la predicación y de la enseñanza. Los pastores son llamados a cuidar a la iglesia. ¿De qué manera? Apacentando a la iglesia. ¿De qué manera? Alimentando a la iglesia con la voluntad y la verdad de Dios. Si usted quiere que yo le cuide a usted, si usted quiere que un pastor le cuide bien a usted, tiene que fijarse si ese pastor le habla la palabra de Dios. Si le guía a usted a conocer la palabra de Dios, si le guía a usted a poner atención a la palabra de Dios, si le guía a esos pastores a honrar la palabra de Dios, porque ¿sabe qué es lo que está haciendo ese pastor? Le está apacentando, le está dando alimento. ¿Qué pasa si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos va a ir en la semanita?
¿Qué dice la Escritura y qué dice Dios si somos obedientes a su palabra? ¿Qué va a hacer Él por nosotros? ¿Va a estar enojado? ¿Va a estar lejano? Si somos obedientes a su palabra, Él va a estar con nosotros, nos va a bendecir. Su palabra nos lleva a honrarlo y si lo honramos a Él, Dios nos va a honrar. Los pastores tenemos esta gran labor de guiar al pueblo de Dios a honrar la palabra de Dios. Porque, queridos hermanos, ese es el alimento que Dios quiere dar a su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a Satanás el diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Usted quiere saber si es bien alimentado, si es bien apacentado, evalúe qué tipo de enseñanza está recibiendo. Y sabemos lamentablemente, hay un dicho popular que dice, en la viña del Señor hay de todo. Hay buena enseñanza, buenos pastores que enseñan, pero lamentablemente hay malos pastores que enseñan mal y apacientan mal. ¿Qué pasa si usted come algo que no le hace bien, que no le va a hacer bien? ¿Qué pasa si yo como una fruta que está en mal estado, un alimento que alguien me lo dio, o yo le doy a mi hija, a mis hijas, una comida que está en mal estado? ¿Cómo se van a sentir ellas? Somos llamados los pastores, y cada pastor es llamado por Dios a predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios por sobre las opiniones, aún nuestras propias opiniones personales como pastores. Si leemos la Escritura y la Escritura habla y nos muestra algo que no nos gusta, hermanos, no demos vuelta a la página, quedémonos ahí y aceptemos lo que Dios nos dice con humildad. Los pastores no somos llamados a predicar y enseñar aquellos versículos que más nos gustan. Debemos predicar de que los pastores tienen que apacentar el rebaño del Señor y tenemos una gran responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios. Somos llamados a alimentar a la iglesia con buen alimento. Y este alimento, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Un buen pastor, quiero decirles, porque yo también de este lado, aunque sirvo como pastor, honestamente he tenido malos pastores en mi vida y he tenido muy buenos pastores. Pero un muy buen pastor es aquel que va a llevar a las ovejas del Señor a dejar la inmadurez, el desconocimiento de la palabra de Dios, los va a llevar a la madurez por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Somos llamados a predicar, dice la Biblia, y como Pablo lo decía, a enseñar, a predicar y enseñar todo el consejo del Señor, no solamente algunas cosas, todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. Nuestro llamado es a ser fieles a Dios, al ser fieles en la correcta interpretación de la Biblia y a ser fieles en la correcta enseñanza de la Biblia. Si usted llega a conocer un pastor que habla mucho de la Biblia, usted debe estar feliz de conocer a ese pastor. Si usted conoce a un pastor que habla poco de la Biblia, piénselo bien, piénselo bien. Los pastores somos llamados a corregir las malas enseñanzas que enfrenta hoy día la iglesia. Esta semana tuve una muy buena conversación con alguien por teléfono o por WhatsApp. Esta persona me decía, estoy buscando una iglesia donde pueda acercarme a Dios, pero pueda aprender a cómo vivir en santidad, a seguir a Dios, en integridad. Los pastores somos llamados también en esta labor de apacentar a las ovejas del Señor, a enfrentar las malas enseñanzas que están entrando a la iglesia, que están dentro de la iglesia. Un pastor, para poder apacentar bien, es decir, dar alimento a la iglesia, es decir, enseñar correctamente la palabra del Señor, una de las primeras cosas que ese pastor debe hacer es conocer muy bien la palabra de Dios. ¿Qué será de una iglesia donde el pastor no conoce bien la Escritura?
donde no entiende el contexto del Antiguo, el Nuevo Testamento, donde no puede ver el plan de Dios Redentor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde no puede estar él enterado de muchos temas que la Biblia habla. ¿Qué será de esa iglesia que tiene un pastor que es ignorante en las Escrituras? ¿Qué será de esas ovejas? Los pastores tenemos que conocer muy bien, y esta es nuestra labor y nuestro llamado cada semana, a leer la Escritura, a estudiar la Escritura, a orar con el Señor, que Él nos guíe y nos enseña. El apóstol Pablo dijo esto a los pastores y ancianos de la iglesia en Éfeso, y podemos leerlo en Hechos capítulo 20, versículo 28 a 31. Tengan cuidado de sí mismos, decía Pablo a los ancianos y pastores, y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, escribía Pablo, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas. Fue la indicación del apóstol Pablo a los pastores de esta iglesia naciente en Éfeso. Él ya no los iba a volver a ver más. Y él tuvo una reunión especial con ellos y fue honesto. Cuídense ustedes primero, pero también cuiden del rebaño. Y quiero decirle, van a ver personas, lobos vestidos de ovejas, falsos maestros profetas, que van a venir en contra de ustedes para atacar el rebaño y ver si pueden arrastrar a algunos y sacarlos y alejarlos del Señor por medio de falsas enseñanzas. Los pastores somos llamados a proteger el rebaño por medio de la palabra de Dios. Debemos protegerlo de doctrinas, de ideologías, de personas que buscan confundir a la gente que quiere acercarse a Dios. Debemos ayudarles a tener las ideas claras acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad por medio de su palabra. Porque hoy día, queridos hermanos, la iglesia está pasando por un tiempo de mucho peligro, con ideologías muy atractivas, pero que son totalmente contrarias a Dios y su voluntad. Es por eso que un pastor y los pastores, aquellos que quieren entrar al ministerio pastoral, deben saber de su responsabilidad, conocer muy bien la Biblia. Deben conocerla de tapa a tapa. No es que, pastor, yo ya la leí una vez. No. Hay pastores que han leído cientos de veces la Escritura y siguen leyendo. Y siguen leyendo cada año. Nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Debemos estudiarla, no tan solo leerla, estudiarla, conocerla. Si hay un versículo, una parte de la Biblia que nos llama la atención, detenernos tal vez toda la semana indagando otras partes de la Biblia. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia claramente. ¿Han conocido ustedes alguna vez a un pastor, predicador, maestro que es bien enredado o era bien enredado para enseñar la Biblia? ¿Han conocido alguna vez un pastor que comienza con un versículo, con un tema y termina con otro tema totalmente diferente de lo que partió? ¿Han conocido pastores que tergiversan o predicadores o maestros tergiversan versículos de la Biblia y que usted cuando escucha dice, no quiere decir eso ese versículo? Debemos enseñar la Biblia claramente, que los niños puedan hasta entenderlo. Debemos ordenar nuestras ideas, nuestras reflexiones de la palabra del Señor. Daremos cuenta los pastores a Dios de cómo hemos usado la Biblia. Ustedes saben que los pastores un día vamos a estar delante del Señor Jesús y vamos a tener que dar cuenta de nuestro pastorado. ¿Ustedes sabían eso? El príncipe de los pastores un día. Nosotros, todos los que servimos en el ministerio y todos aquellos que quieren ingresar o están ingresando al ministerio de pastores, de pastorado, un día vamos a estar delante de Dios y a Él vamos a tener que dar cuenta. Pablo, es interesante cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo y lee 1 Corintios, se va a dar cuenta que esta iglesia que Pablo también comenzó a criticar al apóstol Pablo. Y Pablo, en parte de esta carta, él escribe, hermanos, yo tengo en poco ser juzgado por ustedes y ni yo mismo me juzgo
porque un día el Señor me va a juzgar. Y ahí todo va a ser revelado. Él tenía, como decimos nosotros, la película clarita. Todos los que tenemos este llamado, esta responsabilidad de pastorear, de apacentar, vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo lo estamos haciendo para Él? Los pastores deben también pastorear. La Biblia habla y dice que no tan solo deben apacentar, sino que la Biblia habla que los pastores, ¿qué hacen? Pastorean, ¿cierto? Debemos saber primero qué significa este acto de pastorear, qué nos dice la Biblia, antes que nuestra propia opinión e idea. La palabra pastorear como un verbo lo encontramos cuando el apóstol Pedro se dirige a los ancianos y pastores en la iglesia y les da esta indicación: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. La palabra pastorear podemos encontrar su significado también en la Biblia. Es una palabra también griega, viene de ahí, con una raíz griega, que podemos leerla como poimanate. Está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y esta palabra pastorear quiere decir cuidar las ovejas, gobernar, guiar. Es decir, cuando Pedro le decía a los ancianos y a los pastores que pastoreen, lo que él estaba queriendo decirles: deben cuidar el rebaño, deben gobernar el rebaño y deben guiar el rebaño. Los pastores han recibido autoridad de parte del Señor para gobernar, tomar decisiones y guiar el rebaño, no por donde cada uno de las ovejas quiere ir, no por donde el pastor quiere ir, donde nos gustaría ir, sino que los pastores han sido llamados por Dios para guiar su rebaño por donde el Señor nuestro Dios quiere guiar a su pueblo. Guiarles. ¿Le ha pasado a usted en su vida con el Señor, en su caminar, que a veces el Señor le pide algo y a usted no le gusta lo que el Señor le pide? ¿Le ha pasado alguna vez eso? A mí me ha pasado. A veces leo un versículo y trato de ir rapidito por ahí porque no me gustó lo que el Señor me está pidiendo. ¿Le ha pedido el Señor a usted algo que no le ha gustado? ¿Ha sido fácil obedecer eso? O a veces tenemos una gran tentación de que aunque el Señor nos enseña y nos muestra un camino, queremos ir por otro. Y pensamos y argumentamos: es que Señor, este camino es mejor, como si nosotros pudiéramos aconsejar a Dios. Los pastores tienen esta función, que aunque nosotros, como ovejas del Señor, queremos ir por un lado y hacer las cosas a nuestra manera y ser así, los pastores tienen la responsabilidad y llamado de que en la iglesia, en el rebaño, en el pueblo de Dios, las cosas se deben hacer como Dios quiere. Eso es ser fiel a Dios. Es verdad que en cada iglesia y durante muchas épocas se ha encontrado y encontraremos dificultades acerca de la dirección de la iglesia. Encontraremos siempre, y a través de la historia, es cosa de que usted busque la historia, encontraremos en la historia iglesias que tuvieron problemas acerca de qué dirección debía tomar la congregación, cómo debían hacerse las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo en el pasado, hay hoy día y adivinen qué va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué el Señor dejó pastores a cargo de su rebaño? ¿Cuál es el llamado de los pastores? A guiar al pueblo de Dios como Dios quiere que lo hagamos, que se haga y en la dirección y en la meta que Dios quiere que su iglesia llegue. Cada pastor camina delante del Señor cada día y en cada momento caminamos delante de un Dios que es santo y poderoso. Si un pastor se atreve a dañar la iglesia, queridos hermanos, adivinen qué. ¿Han conocido ustedes pastores que lamentablemente se han aprovechado de iglesias? ¿Han visto en las noticias pastores que han defraudado, que han estafado a gente, que les han robado dinero y otras cosas más? ¿Han conocido ustedes pastores así? ¿O personas que han comenzado iglesias solamente para estafar a la gente? Eso ha salido varias veces en las noticias.
Lo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que caminamos, ustedes y yo caminamos todos los días, a cada segundo delante de Dios. ¿Será que a Dios le podemos ocultar algo? ¿Será que a Dios también lo podemos estafar? ¿Será que a Dios le podemos robar de su dinero sin que Él se dé cuenta? ¿Será que alguien que se aprovecha de las ovejas y de la obra de Dios es más vivo que Dios? Los profetas tenían un mensaje durísimo con aquellos que abusaban de la obra de Dios y de su pueblo. Los pastores somos llamados a ser fieles a Dios en todo momento, porque los ojos del Señor están sobre nosotros en todo momento. Aunque a las personas no les guste, los pastores debemos hacer lo que Dios quiere. Debemos enseñar todo consejo de Dios, todo consejo. Los pastores deben apacentar, entonces ya sabemos lo que es apacentar, es alimentar, es guiar a través de la palabra de Dios, ser fiel a la palabra de Dios. Y los pastores deben pastorear. Esto es cuidar, gobernar, guiar en lo que es la voluntad del Señor, no lo que cada oveja o el mismo pastor quiere. Pero según el versículo de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, dice que los pastores tienen que apacentar el rebaño. Y aquí también, en unos minutitos, porque ya me está pillando el tiempo, en unos minutitos quiero hablar con ustedes sobre el rebaño. ¿Qué dice la Escritura sobre el rebaño? ¿Quiénes componen el rebaño del Señor? Y quiero clarificar que estamos hablando no de los animales literalmente, sino que estamos hablando de esta figura literaria, esta imagen de personas que son parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes componen la iglesia del Señor, el rebaño del Señor? ¿Son todos los que participan en una iglesia cristiana ovejas del Señor? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Son todas las personas que están en el rebaño de Dios, pueblo de Dios? Fijémonos en lo que el Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 25, versículo 32, si usted quiere acompañarme. El Señor Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Ha leído usted esa palabra del Señor? Que Él dijo: a las ovejas le diré, vengan a mi derecha, y a los cabritos a mi izquierda. A las ovejas descansen, vengan conmigo, y a los cabritos lejos. ¿Han leído esa parte de la Escritura? Ahora, queridos hermanos, el Señor no utilizó estos dos animales porque no tenía otra idea. Si usted se pone a investigar, va a Google, un buscador cualquiera, para no hacer promoción, pero si usted busca diferencias entre oveja y cabritos, usted va a encontrar cosas interesantes. Y lo que vamos a encontrar nos va a ayudar a entender mejor por qué el Señor Jesucristo habló de ovejas y cabritos. Las ovejas y cabritos pertenecen a la misma familia, es decir, son parientes, pero no son iguales. Son parientes, pero no son iguales, pertenecen a la familia bovina. Estos son animales que comen, rumean la comida, se la tragan y después la devuelven y vuelven a masticar. Cuando usted busque va a encontrar que ovejas y cabritos son parientes, pero son parientes bien lejanos, con ADN distinto. ¿Por qué el Señor habló de ovejas y cabritos? Esto es muy similar a otra parábola que el Señor Jesucristo habló sobre el trigo y la cizaña. ¿Usted sabía que la cizaña es una, ¿cómo podríamos llamarlo? Es un pasto, es una maleza muy similar al trigo, pero no es trigo. Y el Señor, cuando habló del trigo y la cizaña, es porque en un campo de trigo, si usted ha ido al campo y ha visto un campo de trigo muy lindo, sobre todo cuando hay brisa, el sonido que hay, en el campo usted va a ver trigo muy lindo, pero va a ver también maleza, que es muy parecido al trigo, pero no es trigo, porque esa maleza, una de las características que tiene la cizaña, es que no tiene fruto. Las ovejas, cuando usted busque,
van a encontrar cosas muy interesantes. ¿Por qué el Señor ocupó esta parábola? ¿Por qué? Las ovejas tienen un sentido, adivinen qué, de rebaño. Una de las características de las ovejas, de un rebaño de ovejas, es que ellas cuando tienen peligro, adivinen dónde van. Buscan el rebaño. Porque en el rebaño se sienten seguras. Esa es una de las características particulares de las ovejas, aparte de otras características físicas que usted puede distinguir. Pero una característica interesante de los cabritos, si usted lo puede encontrar en internet, es que los cabritos no tienen un sentido de rebaño como lo tienen las ovejas. Los cabritos son más independientes, son más curiosos, van por aquí y por allá. Y cuando hay peligro, ellos no van al rebaño. Es interesante que el Señor hablara de que las ovejas iban a estar con Él y los cabritos iban a estar lejos de Él. ¿Puede un pastor pastorear ovejas que no quieren ser pastoreadas? Los pastores son llamados a apacentar a quienes son y quieren ser parte del rebaño de Dios. ¿Puedo ir a la casa de mi vecino y decirle, desde hoy día voy a ser su pastor? ¿Puedo hacer eso? Yo no soy cristiano, ni siquiera voy a su iglesia y no quiero ir a su iglesia. ¿Cómo que yo voy a ser su ovejita y usted va a ser mi pastor? Sería una locura, ¿cierto? Los pastores son aquellos que pastorean, aquellos que quieren ser parte del rebaño del Señor, del pueblo del Señor, que han creído en Jesús. Los pastores no pueden pastorear a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Sí, podemos ayudarles, a guiarles, pero ojo con esto. La labor de un pastor en una iglesia cristiana está vinculada para aquellos que quieren ser pastoreados. ¿Se imaginan usted un pastor que obliga? Un pastor que obliga a las personas a que hagan lo que él quiera. A que, bueno, mira, Felipe, voy a comprarme una Coca-Cola y Felipe... ¿Han visto algunos lugares así donde los pastores hacen cosas así parecidas? ¿Se imaginan a un pastor así que obliga a las personas a hacer cosas que ellos no quieren hacer? El pastorado está vinculado con la voluntad, con una decisión voluntaria. No está vinculado para aquellos que no quieren ser pastorados, para aquellos que no quieren vivir como Cristo nos indica. El pastorado es para aquellos que quieren acercarse a Dios y necesitan ayuda de cómo vivir la vida de Cristo. De la misma manera, los pastores no podemos obligar a las personas a que crean en Dios. A veces yo converso con personas, pastor, mire, estoy tratando de que mi hijo se convierta y le hablo y peleamos y le predico el evangelio. Y dije, hermana, mire, hermano, por más que usted intente convertir a su hijo, usted no va a poder hacerlo. Porque eso es algo entre su hijo y Dios. Es algo totalmente voluntario. Es una decisión de él. Usted puede ayudarle, enseñarle, mostrarle con su vida, su testimonio, pero el que alguien quiera ser oveja del Señor es totalmente voluntario. En vida real nosotros aquí, y con esto ya quiero terminar, aunque tengo otras cosas, pero por el tiempo quiero terminar. En vida real nosotros tenemos un ministerio pastoral. Yo sirvo como pastor. Y desde este año tenemos a nuestro hermano Matías, que está allá. Matías, a ver si puedes pararte y saludarte, que él está ingresando al ministerio pastoral y estamos trabajando con él como un pastor en entrenamiento. ¿Ya? En vida real, nuestra visión de pastorado tiene que ver con la voluntad, tanto de los pastores de pastorear, porque la Biblia nos dice que no debemos hacerlo por obligación, desganadamente, porque estamos obligados. Pero también la Biblia nos dice que el que podamos pastorear una oveja del Señor tiene que ver con la voluntad de una persona, de que un pastor le guíe, le enseñe, le apaciente. En vida real, iglesia cristiana, en esta congregación, usted no nos va a ver a nosotros los pastores metiéndonos en su casa. ¿Ya? No vamos a aparecer el día lunes sin avisarle. No vamos a aparecer el martes, el viernes en su casa sin avisarle. ¿Ya? Si usted no quiere abrirnos la puerta de su casa, ningún problema. No vamos a estar ahí como con el innombrable, la herramienta para abrir puertas o rejas. ¿Ya? No vamos a estar ahí forzando la puerta. Déjeme entrar, soy su pastor. No.
Eso no es pastorado. El pastorado tiene que ver con una relación de respeto. Tiene que ver con una relación de alguien que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere ser discipulado para seguir al Señor Jesucristo. Los pastores estamos para eso, para ayudar a que usted crezca, madure, sea discipulado, tenga una sana relación con el Señor. Los pastores no vamos a estar ahí buscando enterarnos de qué ocurre en su vida. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en este local no tenemos ningún confesionario. ¿Ya? Ni usamos la cocina como confesionario y tampoco esas rejitas que tenemos allá atrás, no la usamos como confesionario para enterarnos de lo que ocurre en su vida. Pero en vida real, usted puede contactarnos como pastores si usted quiere tratar temas sensibles en su vida. Yo le digo que como pastor tengo llamados casi toda la semana, hermanos que a veces necesitan hablar cosas delicadas y pueden tener la confianza de que hablamos y quieren saber lo que Dios dice. Los pastores aquí en vida real por lo menos nunca nos vamos a meter en la intimidad de su vida porque respetamos su vida. Sí vamos a estar disponibles, como Dios nos pide estar disponibles. Para concluir la enseñanza de hoy debemos recordar algunos puntos importantes sobre la labor de los pastores. Primero, los pastores han sido encomendados por Dios para cuidar a la iglesia por medio de una correcta alimentación, enseñanza y guía a través de la palabra del Señor. Segundo, los pastores han sido llamados por Dios para enfrentar, rechazar, desenmascarar toda enseñanza que no está de acuerdo a la Escritura, falsa enseñanza, falso maestro y falso profeta, enseñando lo que es la correcta, buena y agradable voluntad de Dios a través de su palabra. Tercero, los pastores han sido llamados a pastorear y para ello Dios les ha dado cierta autoridad para guiar a la iglesia a cumplir el propósito y la misión de Dios para su pueblo. Así como lo tenía Israel en el Antiguo Testamento y así como Dios tiene un propósito y una misión para su pueblo, la iglesia hoy. Queridos hermanos y amigos, esta enseñanza de hoy día tiene como propósito que usted conozca más sobre la vida de la iglesia, sobre una iglesia cristiana. Y así usted pueda saber cómo puede crecer. Así usted pueda saber cómo ser parte de la vida de la iglesia y en esta relación de los pastores con ustedes según la Escritura. No olvidar, los pastores somos llamados a apacentar, alimentar el rebaño del Señor. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie, ya estamos terminando, vamos a orar. Yo quiero darle muchas gracias por su tiempo y en poner atención también a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedir tu bendición para cada uno de nosotros que hemos leído este llamado tan importante a los pastores de apacentar tu rebaño, tu pueblo, tu iglesia, tu familia. Señor, a todos aquellos que son pastores y que van a ver esta prédica también a través de internet. Señor, que este mensaje les aliente, les desafíe, pero también les evalúe de cómo estamos haciendo nuestra labor de acuerdo a tu voluntad, no según nuestra propia opinión o la opinión de alguien más. Padre, pedimos que tú bendigas, por favor, a cada familia que está aquí representada. Cuida a aquellos que esta semana necesitan tomar una decisión importante, aquellos que están buscando trabajo o tal vez un arriendo, aquellos que necesitan provisión tuya para su mesa, alimento. Padre, aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús te rogamos que tu poder se manifieste y ellos sean sanados para la gloria de tu nombre. Aquellos que están desanimados cobren ánimo, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor y has dado tu vida por cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Padre, te damos la gloria, la alabanza. Úsanos esta semana para predicar el Evangelio a otra persona y ayudarle a acercarse a ti a través de Jesús. Te damos toda honra a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos la semana.